Señor que quería paciencia. Él me dijo que no, la paciencia es producto de la tribulación. La paciencia es producto de la tribulación. No se concede, se conquista. Le dije al Señor que quitara mi orgullo. Él me dijo que no, es algo que yo tengo que entregar. Yo le dije al Señor que yo quería riquezas y Él me dijo que no, que aprendiera a depender de Él. Yo le dije al Señor que sanara a mi madre. Él me dijo que no, es un proceso que tenemos que pasar. A mi tiempo yo obraré, entiéndelo, Samuel, que yo soy Jehová. Al fin he comprendido hacer tu voluntad, que eres mi dueño y mi guía, lo eres tú. Lo que el Espíritu diga, eso se hará. Porque aquí en ti, en mí manda Jehová. Lo que el Espíritu diga, eso se hará. Porque aquí en ti, en mí manda Jehová. Le dije al Señor que sanara mi tierra. Él me dijo que no, que primero hay que humillarse. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, yo sanaré su tierra y los perdonaré. Al fin he comprendido hacer tu voluntad, que eres mi dueño y mi guía, lo eres tú. Lo que el Espíritu diga, eso se hará. Porque aquí en ti, en mí manda Jehová. Lo que el Espíritu diga, eso se hará. Porque aquí en ti, en mí manda Jehová. Le dije al Señor que sí me amaba y Él me dijo que sí. Al fin estás entendiendo. Unas veces Él contesta que sí y otras veces te deja en jolo, o sea, en espera. Pero he venido a contentarme, aunque me diga que no. Al fin he comprendido hacer tu voluntad, que eres mi dueño y mi guía, lo eres tú. Lo que el Espíritu diga, eso se hará. Porque aquí en ti, en mí manda Jehová. He comprendido hacer tu voluntad, porque tú eres mi dueño y mi guía, lo eres tú. Lo que el Espíritu diga, eso se hará. Porque aquí en ti, en mí manda Jehová. Que la gracia de Dios sea en medio nuestro en esta noche. Les deseo bendiciones, amados hermanos, estimada persona, y todos quienes están conectados en esta hora. Paz de Dios para ustedes, paz de Dios para todas y cada uno de los que
de los que amamos al Señor y también para quienes aún no le han conocido. Que la bendición de Dios esté en cada uno en esta tarde, y como decía ahí Samuel Hernández en esa preciosa alabanza, lo que el Espíritu diga, eso se hará, porque el que manda es el Señor. Él es el que ordena, Él es el que manda, Él es quien tiene el control. Y continuamos con esta serie en el libro de Jonás. Hoy día tendremos el tercer mensaje de esta serie, que la hemos titulado como la misericordia de Dios para con el hombre y también la soberanía de Dios sobre la naturaleza. Vista desde esa perspectiva, está enfocado el estudio de la palabra aquí en este libro de Jonás. Y hoy día nos corresponde el tercer mensaje con la ayuda del Señor. Vamos a orar a Dios para que Dios nos ministre, para que el Señor traiga revelación a través de su hermosa presencia por medio del Espíritu Santo, porque Él está para guiarnos, para enseñarnos y para revelarnos también todo lo que nuestro amado Señor nos ha dejado por bendición. Le invito a que oremos en el nombre del Señor. Padre, me uno a tus hijos e hijas, Padre mío, y vamos delante de su presencia, Dios amado, creyendo plenamente que usted escucha nuestra oración a través de Jesucristo en esta hora, Padre. Honramos su nombre, le adoramos. Me dispongo en sus manos, Señor, y también ruego, Dios mío, que bendigas a cada alma, Padre, que estará recibiendo tu palabra esta noche. Derrama tu bendición sobre cada uno de ellos, amado Señor, de tal manera que tu pueblo sea bendecido, que las almas que aún no te conocen te puedan conocer, Padre mío. Quien está pasando dificultades, quien está enfrentando situaciones adversas, Dios mío, a través de esta palabra, Señor, revélate al corazón de ellos, Padre, trayendo libertad, trayendo restauración, trayendo sanidad, mi Señor. En tus manos me encomiendo, porque tú eres el único que nos puede revelar tu palabra. Coloca en mí gracia, Padre mío, coloca en mí unción, revelación dada por medio de tu Espíritu Santo para enseñar tu preciosa palabra. Quedamos en tu presencia bendecidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga, nos ayude el Señor. Hoy estaremos leyendo la palabra del Señor en el libro de Jonás, capítulo 2. Vamos a dar lectura a algunos versos de la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, sus misericordias abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en la tierra. Esta es la bendita y eterna y poderosa palabra del Señor para nuestra meditación en esta noche, que lleva como título este mensaje: el trato de Dios es personal. Así lo he titulado. Dios nos bendiga.
nos ayude el Señor para que podamos, con la ayuda del Señor, estar también siendo ministrados esta noche a través de esta preciosa palabra y poderosa palabra, que el Señor a través de ella revele su voluntad para usted, para mí, para todos quienes anhelamos más del Señor. Que la bendición del Dios Todopoderoso inunde nuestra vida, fortalezca todo nuestro ser el Señor y nos ayude en todo momento a considerar cuán bueno y cuán admirable es el Señor a quien servimos. Así es que cada día que amanece podamos rendir nuestro corazón al Señor, podamos ofrecer sacrificios de alabanza a Él, una disposición a buscarle durante el día que Dios nos concede, de tal manera que al llegar la noche también podamos reflexionar cómo Dios ha sido fiel con nosotros, y nuestra oración para descansar en la noche tiene que ser una oración de gratitud, porque Dios es fiel, Dios es misericordioso. Para quienes hoy día servimos al Señor, Dios está ahí continuamente presente por medio de su Santo Espíritu. Así Dios también tenga misericordia de quienes no le conocen, para que a través de esta palabra también el Señor se les pueda manifestar. El trato de Dios es un trato personal. Dios va a tratar a Jonás, el profeta, por su desobediencia, por su rebelión, por su actitud de alguna manera arrogante y de haber desobedecido a la voz de Dios. Dios le dio una orden: ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella que de aquí a 40 días destruiré a Nínive. Sin embargo, Jonás se fue rumbo a Tarsis, como ya lo hemos enseñado, y una gran tempestad Dios levantó en medio del mar, los vientos soplaron y Jonás fue lanzado vivo al mar y el mar se aquietó. Hasta ahí nosotros llegamos. ¿Por qué? Porque Dios, en el verso 17 del capítulo 1 de Jonás, allí el Señor dice que tenía preparado un gran pez para que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Así que Dios ha preparado un gran pez. Esto es un milagro. Y esto demuestra cómo Dios tiene soberanía sobre la naturaleza, sobre el ser humano, sobre las bestias o los animales, en este caso sobre este gran pez. Dios tiene la soberanía. Dios tiene la soberanía sobre el viento. Dios tiene la soberanía sobre el mar. Dios tiene soberanía sobre la embarcación, allí donde va Jonás. Bendito el Señor. Y Dios tiene soberanía, aleluya, sobre toda la creación. Dios en su soberanía, el Señor está para tratar a Jonás en su condición de ir huyendo de la presencia del Señor. Así que el trato de Dios va a ser un trato de alguna manera duro, inesperado para Jonás. Cuando Jonás toma la embarcación para irse a Tarsis, no logra dimensionar lo que va a provocar, porque de alguna manera él está provocando el corazón de Dios con su actitud, con su desobediencia. En su forma de actuar, Jonás está provocando el corazón de Dios. Así que Dios va a tratar a Jonás allí preparando un pez. Y ahí vemos la misericordia de Dios también, porque bien pudiera haber Dios abandonado a Jonás allí en el mar y que Jonás
se hubiese ahogado en una completa desobediencia delante de Dios, habría sido otro el final. Pero ¿qué nos dice la palabra del Señor esta noche? Que Dios había preparado un gran pez para que tragase a Jonás, porque Dios tiene el control, como decíamos la semana pasada. Y Dios es un Dios personal. Hoy día Dios nos quiere hablar de esta manera. Dios es un Dios personal y Dios en su inmensa misericordia va a tratar a Jonás allí donde él menos se lo esperaba, donde él nunca se imaginó. Porque ahora Dios tiene el control de la situación allí en la experiencia de Jonás. Y Dios lo va a llevar a un estado de quebranto, a un estado en que él va a sentir y a experimentar grandes padecimientos, hasta la misma muerte le va a rodear a Jonás. Él nunca se imaginó, él nunca pensó que llegaría a ese extremo. Si bien es cierto, su mirada era llegar a Tarsis, pero Dios le salió al camino porque Dios va a frenar la locura del profeta. ¿Y quién podrá irse en contra de Dios cuando Dios tiene planes con la persona, cuando Dios le ha mirado y lo ha considerado dentro de su obra? El Señor nos bendiga. Cuando la persona está en el plan de Dios, es un hijo de Dios. La Biblia dice que al hijo que ama, Dios lo disciplina, lo corrige y lo azota también o lo castiga, pero no para destrucción, sino para arrepentimiento, para restauración. Así es la disciplina del Señor. No es una disciplina para destruir a la persona. Bendito nuestro Dios. Así que esta noche Dios también ministre tu vida, ministre nuestra vida, para que también consideremos la posición que Dios nos ha entregado. Yo no le conozco a usted, no sé cuántos están conectados en esta noche, pero por la fe en el nombre del Señor Jesucristo y a través del Espíritu Santo, esta noche estamos ministrando al corazón de cada persona. Yo lo creo por la fe, como dice el tema de hoy día, que Dios es un Dios personal, así que este trato es muy personal contigo, muy hacia tu corazón, hacia tus emociones y hacia tu conciencia. Esta palabra del Señor. Jonás no lo está pasando bien. Ha sido tragado por un gran pez. Y la Biblia señala ahí en el verso 17 que va a pasar en ese lugar 3 días y 3 noches dentro del pez. Ahora usted me dirá, pero ¿cómo? ¿Cómo es posible que ocurra eso? ¿Cómo es posible que eso se pueda dar? Sí, se puede dar porque cuando Dios está llevando adelante un trato con la persona, Dios es el que hace que se ejecuten las cosas y que hasta lo imposible es posible con Dios. No hay problema para Dios. Si Dios sostuvo, por ejemplo, a los 3 hebreos cuando fueron lanzados vivos al horno con fuego, allí calentados 7 veces más de lo acostumbrado. Sin embargo, la Biblia nos señala que esos varones caminaban dentro del horno y una vez sacados de ahí, ni siquiera había señal de que hubieran sido quemados, ni olor a humo había en ellos. Sin embargo, quienes fueron y lo lanzaron allí al horno, murieron por el calor que emanaba de ese gran horno. Así que Dios tiene poder para sostener a esos 3 hebreos dentro de un horno que arde con fuego. Así también Dios tiene poder para sostener a Jonás dentro del vientre de este gran pez. Bendito el nombre del Señor.
Si nosotros nos pusiéramos nos colocáramos en el lugar de Jonás, ¿qué habría sentido usted? ¿Cómo nos habríamos sentido nosotros al haber sido lanzados a un mar furioso, turbulento? Y además de eso, ahora tragado por un pez. ¿Se imagina la experiencia que estaba pasando Jonás? La experiencia que está viviendo este varón. Y todo porque se había rebelado delante de Dios. Por querer seguir su propio camino. Por no obedecer al llamado del Señor. Y no es que Dios no le ame, no es que Dios sea vengativo, no. Yo veo aquí la mano de Dios moviéndose de manera sobrenatural, pero para tratar a Jonás en su desobediencia. Dios tiene un trato con él, así que Jonás está ahora allí dentro del pez, lleno de angustia, desechado se siente, sepultado vivo. La muerte era su sentencia para Jonás. Lo que le va a costar a Jonás, todo el padecimiento, todo el sufrimiento, toda la angustia, todo ese sentimiento de sentirse que incapaz, de sentirse que no tiene ninguna capacidad para poder escapar de ese lugar. Ha llegado a un punto de quiebre donde todo se ha derrumbado, donde sus planes fueron echados a tierra. Así Dios hoy día nos habla a nosotros en esta noche. Así hoy día Cristo te habla a tu vida. Habla a tu corazón el Señor. No sé cuál es tu condición delante de Él. Pero Dios quiere tener un trato personal contigo ahora a través de este mensaje. Pero con un llamado antes de tiempo. Un llamado a tu conciencia, a tu corazón, a mi corazón. Para que reflexionemos cómo está nuestra disposición para servir a Dios. Cómo está nuestra vida delante de Él. Ay de aquel que tenga por inmunda la sangre de Cristo, dice la palabra del Señor. Dios no lo pasará por inocente. Hay muchos cristianos hoy día que están lejos de Dios. Hay muchos que un día alabaron al Señor y hoy día están detenidos en sus casas. Viviendo la vida a su manera. Pero recuerde esto, Dios tiene el control. Y cuando Dios tiene planes o tiene un llamamiento para alguien o lo tiene destinado para salvación, Dios va a comenzar a tratarlo y el trato puede ser demasiado fuerte. Bendito es el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Dios tenía que tratar entonces la falta de temor y desobediencia en Jonás. La Biblia dice en Proverbios capítulo 1, verso 7, que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Así que Jonás estaba aquí falto de temor y por ende falto de sabiduría. Por lo tanto, su decisión había sido una decisión lejos del plan de Dios. Más bien una decisión egoísta, personal, mirando su propio ministerio personal y no estar dispuesto a someterse a la comisión del Señor. Y Dios va a tratarlo allí dentro de ese pez por 3 días y 3 noches. La Biblia también nos señala acerca de esto. Jesús, mientras esa generación perversa y mala que vivió los tiempos de Jesús pedía señales, Jesús dijo lo siguiente: la única señal que recibiréis es esta, que así la señal de Jonás, le dice. Así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así es necesario que el Hijo del Hombre esté 3 días y 3 noches en el seno de la tierra.
Bendito es el nombre del Señor. Pero yo quiero analizar esto. Jonás está allí por su desobediencia. Jonás está allí dentro de ese pez por su rebeldía, por su orgullo, porque quiso hacer las cosas a su manera, aun cuando Dios le había ordenado algo muy distinto a lo que él estaba haciendo. En cambio, Jesús fue al centro de la tierra o al lugar de los muertos, al Seol, pero no fue por su causa, no fue por su rebelión o por su desobediencia. Fue Jesús al sepulcro y luego, para estar 3 días y 3 noches en el seno de la tierra, al lugar de los muertos, al Seol, lo hizo por nuestros pecados, por nuestras rebeliones. Se dispuso en obediencia, en plenitud, al plan eterno de redención de parte de nuestro Dios. Así que la semejanza de los días corresponde, pero aquí vemos que Jonás, por su propia desobediencia, está siendo ahora puesto en disciplina. Bendito es el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga y nos ayude el Señor. En el capítulo 2, verso 1, la Biblia señala, dice: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Aleluya. Mientras estaba en el barco, Jonás estaba durmiendo. Estaba relajado, estaba profundamente descansando. No tuvo tiempo para orar, porque en realidad en su conciencia sabía que iba huyendo de la presencia de Dios. Sabía que estaba haciendo las cosas mal. Y sabe que el diablo es experto en seducir y engañar a las personas. En su razonamiento le enceguece el corazón, el diablo, a través del pecado. Y lo pone en un estado de adormecimiento donde se va la oración, se va la búsqueda de Dios, se va el deseo de acudir a la casa del Señor, se va el deseo de poder compartir con los demás hermanos en la fe. La persona se aísla, la persona se dispone a hacer las cosas a su manera, no recibe consejo. Y todo eso demuestra que ha caído de la gracia de Dios, que ha dejado de buscar el rostro del Señor, que ha anidado en su corazón el orgullo, la altivez. Y la Biblia dice que después, cuando está la altivez, está muy pronta la caída, dice la palabra del Señor. Así que el llamado en esta noche para usted es, y para todos quienes me escuchen, es que dejémonos tratar por el Señor, porque Dios es un Dios personal, pero a tiempo, antes que venga tu caída. Dios ha visto y ha mirado tu condición. Dios nos ve. Los ojos de Dios no están cerrados. Dios nos observa y nos ve. Bendito el Señor. ¿Y cómo podríamos engañar a Dios? En nuestra forma de vivir o en nuestra forma de ser. En nuestra forma de tomar nuestras decisiones en la vida. Cuando nosotros a veces decimos: sí, Señor, amén, te amo, gloria a Dios. Y sin embargo, cuando tenemos que tomar decisiones en nuestra vida, nos olvidamos de la palabra y de los fundamentos de Dios. Y hacemos las cosas a nuestra manera. Y eso está dado a todo nivel, no solo para los jóvenes, sino también para los adultos, aquellos que sirven al Señor. Muchas veces, olvidándonos de los mandamientos de Dios, hacemos las cosas a nuestra manera. Por eso el llamado hoy día a través de esta palabra es que Dios quiere tratar personalmente contigo. Yo ruego que el Espíritu Santo esta noche vaya a tu corazón. Yo lo creo. Yo creo que Dios a través del Espíritu Santo va a adentrar en tu corazón para que reflexiones antes de tiempo, antes que el Señor tome los medios y te ponga en disciplina el Señor. No el hombre, sino el Señor. Porque aquí Jonás está puesto en disciplina por Dios. Dios permitió ese gran viento y permitió que ese pez tragase a Jonás, y allí lo va a tratar por 3 días
y 3 noches, bendito el nombre del Señor. Así que que no tuvo tiempo para orar mientras estaba en la embarcación, mientras iba de viaje a hacer su voluntad, ahora habrán 3 días y 3 noches de tiempo en su angustia, en su aflicción. La Biblia dice, oró Jonás a Jehová y dio a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Bendito el nombre del Señor. La Biblia lo señala ahí en el verso 2 y dijo, invoqué en mi angustia y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Que la gracia de Dios sea con nosotros. En angustia invoqué o clamé, en angustia oré a Jehová y él me oyó. Bendito el Señor, que grande es Dios, que misericordioso es Dios. Qué compasivo es Dios con Jonás. Cómo Dios no extiende su juicio. No le hubiera costado nada a Dios haberlo dejado en sentencia de muerte, sino que ahora Jonás, estando allí en el vientre del pez, en lo más profundo de la mar, allí recién comprende que le ha fallado completamente a Dios, porque siente que es el trato de Dios con él. Cuando nadie lo ve, cuando nadie sabe que está allí en lo profundo, cuando nadie sabe que está viviendo esa experiencia, sin embargo Jehová lo ve. Jehová tiene ojos para ver, aún en las mismas profundidades de la mar. Bendito el Señor. Y allí invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Quiero invitarte que leamos en 2 de Crónicas, capítulo 33, verso 12. La Biblia dice algo interesante allí en 2 de Crónicas, capítulo 33, verso 12. Precioso es nuestro Dios. La Biblia dice lo siguiente: mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Bendito el Señor. Mas luego que fue puesto en angustias. ¿Por quién? Por Jehová. Oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Bendito es el nombre del Señor. Cuando la altivez está en el corazón del hombre, cuando la soberbia está en el corazón del hombre, lo único que puede revertir esa situación es que la persona se reconozca. ¿Y cómo lo hace Dios para que el hombre, en su infinita misericordia, Dios, para que el hombre reflexione y cambie su actitud y se arrepienta de su pecado o de su forma de ser? Es cuando Dios lo pone en quebrantamiento. Es cuando Dios lo pone en angustias. Cuando Dios trae el trato personal con la persona y lo quebranta y lo humilla. Jonás está en el vientre de un pez. Aleluya. Bendito es el nombre del Señor. 2 de Samuel 24:14. Qué tremendo es saber que Dios tiene el control y que al soberbio Dios tiene el poder para humillarlo. Es como ese rey que dijo: ¿no es esta la Babilonia que yo edifiqué? Mis palacios y todo lo que tengo, y soy el rey más poderoso, el más grande en el imperio, inmenso imperio.
Pero vino una voz del cielo. Fue enviado una piedra, como dice, y quebrantó a ese rey soberbio y lo puso en aflicción, lo puso en angustia. Lo trató Dios por 7 años hasta que reconoció quién era Dios y quién era el que gobernaba sobre todos los hombres y sobre todos los reinos. Segunda de Samuel 24, verso 14. Entonces David dijo a Gad, en grande angustia estoy. Caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de los hombres. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Berseba 70,000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo: el ángel que destruía al pueblo, basta ahora de tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna Jebuseo. Bendito es el nombre del Señor. Y David dijo a Jehová cuando vio al ángel que destruía al pueblo: yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí, contra la casa de mi padre. Bendito el Señor. Aleluya. Mira lo que provoca la soberbia. Lo que provoca el levantarse contra Dios. Lo que provoca ser soberbio, ser altivo y comenzar a renegar contra Dios y comenzar a luchar contra su obra y no hacer la voluntad de Dios como Él quiere. A David le costó lágrimas, le costó sufrimiento, le costó llanto. Es más, la palabra del Señor señala que la espada no salió de la casa de David, producto de su rebelión, pero se humilló, se quebrantó delante de Dios, inundó su cama con lágrimas. Señor, he fallado, he cometido pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos, pero no quite de mí tu espíritu, le dicen. No quite de mí tu Santo Espíritu, Jehová le dice. Bendito es el nombre del Señor. Así que Dios sabe cómo tratar al corazón altivo. Jonás está invocando a Jehová en el vientre del pez. Allí, en angustia, en tribulación, porque Dios tiene un trato con él. No obstante, es muy distinto, amados hermanos, cuando Dios desecha a alguien porque no está en los planes de Dios. Y eso es peligroso, eso es terrible. No es que Dios a unos quiera salvar y a otros no, pero Dios también tiene el poder para condenar y emitir juicio sobre aquellos que se han rebelado y aquellos que no tienen ninguna opción de volverse a Jehová. Bendito el Señor. El caso de allí de Hechos capítulo 5 verso 1. Usted, como el lector de la palabra del Señor, hay un matrimonio llamado Ananías y Zafira. No tuvieron ninguna opción. Si bien es cierto, Dios les pregunta por medio de Pedro y le dice: vendiste en tanto la heredad. Esa oportunidad tuvieron de poder reflexionar y hablar con verdad. Sin embargo, mintieron al Espíritu Santo. Porque Dios lo había llamado a cuentas y mintieron delante del Señor. Y ese día mismo cayeron muertos a los pies del apóstol. No tuvieron ninguna segunda oportunidad. No tuvieron segunda oportunidad. Cayeron muertos, expiraron. Bendito el Señor. Pero Dios a Jonás le va a dar una segunda oportunidad. Y tú y yo no somos quien para juzgar a Dios y condenar a Dios, porque Dios es justo, Dios es fiel, Dios es santo y Dios sabe cómo hace las cosas. Hay muchos quienes quizás procuran o creen poder
tener el control de su vida desordenada, de su vida lejos del Señor, pensando de que en cualquier momento, cuando venga el problema, ahí se van a arrepentir. Cuidado con eso, porque Dios tiene el control de todas las cosas. Y Dios, cuando quiere, trata a la persona y lo hace de manera fuerte, dura, hasta que haya un verdadero arrepentimiento. Aquí vemos a Jonás: desde el seno del Seol clamé, dice ahí la palabra del Señor en el verso 2. El Seol es el lugar de los muertos, o en otros casos se revela como una sepultura, pero en este caso el lugar de los muertos, porque Jonás había descendido muy a lo profundo del mar y la muerte le rodeaba. Lo que Jonás declara es que oró a Jehová, dice, en su angustia, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste, porque el oído de Dios está atento a un corazón contristo y humillado, a alguien que se reconoce, a alguien que realmente reflexiona y pide perdón delante de Dios. Así que el llamado hoy día es para ti, para tu vida. No hagas que Dios se aire, no hagas que Dios tome el control o la situación en sus manos y tenga que pasarte por el crisol. Y el trato, yo no lo sé. Solo Dios sabe cómo tratar tu orgullo, solo Dios sabe cómo bajar tu altivez. Por lo tanto, esta noche lo que el Señor está haciendo a través de esta palabra es hablándote a tu vida antes de tiempo, antes del quebrantamiento. Que te vuelvas, que reflexiones, que cambies, que consideres la vida de Jonás. Jonás pensó huir de la presencia de Dios, pero ¿a dónde va a huir el hombre? Aquí lo declara en oración Jonás diciendo: desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Porque Dios es tremendo, Dios es poderoso, es admirable el Señor. No hay lugar donde se pueda ocultar el hombre. Así que Jonás va a tener una oportunidad para arrepentimiento en el duro trato que Dios le está dando. Había perdido toda esperanza, yo creo, Jonás, cuando fue lanzado al agua, pero cuando lo tragó el pez, recién comenzó a invocar el nombre de Dios en su angustia. Verso 3, me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Aleluya. Mire dónde está. Donde no hay escapatoria. Donde nadie te puede ayudar. Donde nadie puede socorrerte. Donde no valen tus armas humanas, tus capacidades humanas que por misericordia de Dios te ha entregado. A Jonás Dios lo desarmó completamente. Aleluya. Lo dejó sin nada, vacío. En ese sentido, no tenía nada con qué poder defenderse de la sentencia que estaba sobre él. Porque la mano de Jehová estaba sobre él. Aleluya. ¿Quién podrá soportar la mano de Jehová cuando ésta cae sobre una persona? Porque Dios tiene un trato personal con cada uno de nosotros. Esto nos revela la palabra del Señor esta noche en este libro de Jonás. En su inmensa misericordia, Dios está sosteniendo a este varón. Ha prestado oído a la oración desde lo más profundo. Allá abajo, aún dentro del vientre del pez, el oído de Jehová ha escuchado la oración de Jonás. Verso 4, entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Bendito es el nombre del Señor. Esa palabra desechado soy indica, me merezco este trato. No porque Jehová lo haya desechado, sino porque la acción de él merecía condenación. Un juicio de parte de Dios para él. Sentirse desechado por Dios. Solo puede darse cuando
cuando te sientes desprotegido y tus capacidades humanas no están aptas para ayudarte en la situación que te encuentras. Cuando las personas pasan problemas difíciles, angustiosos, ya sea de enfermedades o cualquier otro tipo de situaciones donde nadie te puede ayudar, es cuando recién alzamos nuestra mirada a Dios en la fe y nos doblegamos como junco al suelo y invocamos el nombre de Dios y clamamos delante de su presencia pidiendo misericordia. Así es la condición de Jonás. Jonás está invocando a Dios. Desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Aún anida fe allí Jonás en el vientre del pez. Verso 5. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo. El alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes y la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Bendito el Señor, mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Oh Jehová, Dios mío. Así que Jonás había sido sepultado vivo. Aleluya. Había sido puesto en cadena. Le había rodeado las algas, como dice, las olas pasaron por sobre él. No había ninguna opción de ser liberado de ese lugar. Solo la misericordia de Dios. Solo que Dios incline su oído y que Dios comience a traerlo a libertad. Solo la misericordia de Dios. Y eso es lo que nos revela la palabra del Señor, que Dios es clemente y misericordioso, tardo para la ira, grande en misericordia, dice la palabra del Señor, que se duele del castigo, pero Dios va a tratar a sus hijos y los va a poner en disciplina si es necesario, por amor de su alma. Bendito es el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga y Dios nos ayude. Solo Dios podía sacar a Jonás de ese estado de muerte. La Biblia lo señala y descendía a los cimientos de los montes, a lo más bajo, a lo más profundo y en el mar. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, como que hubiera estado bajo 7 candados, sellado. Su sentencia estaba sobre él. No había ninguna oportunidad en la forma humana de poder liberarse del vientre de ese pez. Ni siquiera podía tener un cuchillo o algo para romper la guata del pez y salir. No había ninguna opción. Solo clamar a la misericordia de Dios. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, cuando se estaba muriendo, cuando ya no había esperanza, invoqué a Jehová en mi oración y llegó hasta ti en tu santo templo, porque me acordé de Jehová, dice Jonás. Aleluya. Dios sabe refrescar nuestra memoria en el duro trato, pero no es un trato para destrucción, es un trato para arrepentimiento, el que tiene Dios con sus hijos, a quienes les ama, a quienes el Señor ha pagado un alto precio, a quien Cristo en la cruz murió y resucitó después de entre los muertos, para levantar una iglesia poderosa en el Espíritu Santo. No una iglesia desobediente, no una iglesia que tome la actitud de Jonás, haciendo lo que Dios no le ha mandado hacer. ¿Cuántas veces nosotros, los predicadores, hemos hecho las cosas a nuestra manera? Hemos hecho las cosas conforme nosotros pensamos y no conforme Dios quiere. ¿Cuántas veces hemos mirado la obra de Dios y hemos mirado a nuestros semejantes de la manera humana nuestra, en una actitud de orgullo, quizás de rebelión, o de poca empatía con las personas que están en sufrimiento? Que Dios tenga misericordia y nos perdone el Señor. Más bien Dios quiere que seamos atalayas, que anunciemos su verdad, que actuemos como Dios actúa
lleno de misericordia, con nuestros oídos atentos al clamor de aquellos que están en necesidad. Dios unja a su iglesia en este tiempo. La ministra el Señor con su poder para que sea una iglesia ferviente en el Espíritu, una iglesia que busque el rostro del Señor. Ahora que hay tiempo, podamos disponerlo en las manos del Señor y no tener esa actitud de andar huyendo de su presencia. Bendito es el Señor. Para concluir, dice el verso 7 lo siguiente: cuando mi alma desfallecía, en mí me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Bendito el nombre del Señor. Qué bueno es acordarse de Jehová ahora que hay tiempo, antes que sea demasiado tarde. Bendito el Señor. Mas yo con voz de alabanza ofreceré sacrificio y pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. ¿Por qué? Porque dice, los que siguen vanidades ilusorias, sus misericordias abandonan. Es así, cuando el hombre se aparta para hacer su propia voluntad, son vanidades ilusorias. Eso es lo que había seguido Jonás. Esa es la reflexión final que hace. Había seguido una vanidad ilusoria. Me hice ilusiones de manera personal, me hice mis propios proyectos, pero Jehová no estaba en sus proyectos. Y había abandonado la misericordia de Dios, porque iba huyendo de la presencia del Señor, hasta que Dios le salió al camino. Hablaba con un hermano unos días atrás y me decía, es como cuando Saulo de Tarso iba a buscar más cristianos para llevarlos a las cárceles y ser muertos, persiguiendo a los cristianos. Camino a Damasco, dice la palabra allí en esos capítulos 9, cuando de repente un resplandor de luz como al mediodía, más potente que el sol del mediodía, alumbró sus ojos y cayó ciego. Y una voz del cielo que le abre y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es darte cosas contra el aguijón. Y él le pregunta, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Bendito el Señor. La actitud de rebeldía, de rebelión con la que Saulo de Tarso estaba siguiendo o persiguiendo a Jesús. Él no consideraba que estaba rebelándose contra Dios. Él veía que estaba tomando prisionero a aquellos que se llamaban cristianos y que no obedecían a la ley de Moisés. Sin embargo, la Escritura señala que se había rebelado contra Dios. Yo no sé cuál es tu actitud delante del Señor y delante de su obra. Si hay disposición en tu vida, si hay humildad, si hay disposición de poder ser ministrado y poder ser enseñado por el Señor. ¿O será que has tomado la actitud de Saulo en una actitud de persecución contra la iglesia, contra Cristo mismo? Cuando te levantas contra un hijo de Dios, una hija del Señor, cuando actúas de manera irracional, ofendiendo a Dios con tu actitud airada, con tu actitud rebelde. Pero quiero hablar a tu corazón y a tu espíritu en esta noche. Dios no te creó de esa manera. Dios no te creó para que tomes esa actitud de rebelión contra Dios. Dios te creó para la alabanza de su gloria. Dios te creó para que le honres su nombre, para que sea un instrumento en sus manos, para que disfrute ser un hijo de Dios con la paz que el Señor da y para que tengas vida eterna en Él. Y cuando venga el Señor a buscar a su iglesia, puedas levantarte e irte seguro con el Señor. Reflexiona en este día. Vuelve tu mirada al Señor, así como Jonás tuvo que hacerlo desde el vientre del pez. Jamás pensó pasar por esa situación, jamás pensó pasar por ese quebranto. Pero toda esta experiencia la está viviendo por su desobediencia, por su rebelión. Él como profeta sabe que Dios es clemente, misericordioso, pero también es un Dios que emite su juicio en justicia.
Bendito el nombre del Señor. Verso 9, mas yo con voz de alabanza le ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. Las salvaciones de Jehová. Aleluya. Hay un cambio de actitud en Jonás, allí estando en el vientre del pez, en medio del proceso, en medio del quebranto, con una sentencia de muerte para él. Sin embargo, Dios le permite que todavía haya vida en él, y en su reflexión dice lo siguiente: con voz de alabanza ofreceré sacrificio a Jehová. Aleluya. Porque Dios está restaurando el altar y el templo de Jonás. Porque Dios en su trato de misericordia lo ha llevado a lo profundo de la mar allí dentro de ese pez. Y solo ahí, en ese quebranto, en ese punto de quiebre donde no hay opción alguna de mejoría o de restauración, o que alguien te tienda la mano. Sin embargo, él invocó a Jehová, y tú lo puedes hacer también. Tú puedes invocar a Jehová en la situación que te encuentras. Tú puedes buscar el rostro del Señor, porque Dios es clemente y misericordioso, y Dios soberano, y Dios tiene el control sobre la naturaleza y sobre todos los conflictos, problemáticas que te rodean. Dios es poderoso. Dios no tiene, aleluya, enemigo que le supere. No hay dificultad que sea imposible para Jehová el Señor. Él tiene el control de todas las cosas. Y en este trato personal, el Señor en esta noche te habla y te dice: vuelve tu mirada a mí, inclina tu corazón a mí, busca mi rostro, aun cuando estés en ese punto de quebranto, cuando las fuerzas se te han agotado, cuando no tienes ninguna opción. Búscame, dice el Señor, búscame, 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 porque Él está para oír tu clamor. Al corazón contristo y humillado, el Señor no lo desecha, no lo menosprecia. Pagaré lo que prometí, dice Jonás, las salvaciones de Jehová. El único que puede salvar es Jehová el Señor. El único que puede ayudarte es Jehová el Señor. El único que murió y pagó un alto precio por ti es Jehová el Señor, por medio de su Hijo Jesucristo y en la cruz del Calvario. El único que tiene el control sobre toda la creación, sobre el reino material y sobre el reino espiritual es Jehová el Señor. El único que puede darte salvación a tu conflicto, a tu problema, a tu angustia, a ese proceso que estás viviendo. Y Dios, a través de esta palabra, quiere tratarte en tu corazón de manera muy personal. Bendito el nombre del Señor. Después de todo ese clamor, después de toda esa búsqueda de Jonás, el verso 10 dice: y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en la tierra. Aleluya. Dios es soberano. Los peces le obedecen. Los peces le obedecen. Ahora, Jonás había pagado para moverse en una embarcación camino a Tarsis. Pero ahora Jehová los lleva de regreso, aleluya, a su lugar, en una embarcación especial, en un pez que Jehová el Señor creó. Y va a ordenar Dios, y dice la palabra, mandó al pez. ¿Y qué cree usted? El pez vomitó a Jonás en la tierra. No lo vomitó en el mar, lo vomitó en la tierra, es decir, a la orilla, en la playa. Aleluya. Aquel que estaba sentenciado a muerte, Dios lo ha traído de nuevo a la vida, pero ha cambiado su perspectiva de cómo conocer a Dios. Ahora está dispuesto aún a obedecer al Señor, pero Jonás no es un hombre con una actitud de alguna manera, ¿cómo pudiera decirlo? De un espíritu dócil. Jonás es un profeta que es de un espíritu fervoroso, pero le falta de alguna manera tratar en su espíritu de ser más dócil, de estar más sometido al Señor.
Que Dios nos bendiga y nos ayude el Señor. Y Dios no se cansa de sus hijos. Dios conoce nuestras imperfecciones. Dios conoce nuestras falencias. Dios conoce nuestras injusticias. Aun cuando cometemos pecados, Dios nos ve y Dios nos conoce. Y Dios conoce nuestras debilidades. Pero Dios no quiere que sigas divirtiéndote en esas debilidades o disfrutando en esas pasiones que te seducen. Dios no quiere. Dios te habla y Dios te está tratando. ¿Para qué? Para que te arrepientas antes que venga la mano del Señor y te ponga bajo sentencia. Bendito es el nombre del Señor. Este es el mensaje de Dios para nosotros en este día. Ahora llegamos a la mitad del libro de Jonás en el capítulo. Llegamos al capítulo 3 de Jonás. Y aún Jonás no ha ejecutado la orden de Dios. Aún Jonás recién ahora cae a tierra nuevamente y pone sus pies sobre la tierra por su desobediencia. Y viene a mi memoria, y con esto voy a concluir. La Biblia dice, amados hermanos, que Israel, para cruzar el desierto desde Egipto hasta la tierra de Canaán, la tierra prometida, era un camino de 40 días. Pero ¿sabe lo que pasó? Se tardaron 40 años dando vueltas en el desierto por su rebelión, por su soberbia, por su corazón endurecido. Aun cuando veían los milagros, allí habían endurecido su corazón. Así que Dios los trató duramente en el desierto. La gran mayoría de la gente adulta murió en el desierto. Los que lograron entrar a la tierra prometida fueron la generación más joven. Bendito es el nombre del Señor. Después de un duro trato, 40 años. Lo que cuesta darle la espalda al Señor, y Dios nos ayude. Que Dios te bendiga. Vamos a pedir a José Manuel que ponga una alabanza en tono bajo, porque vamos a orar al Señor. Vamos a dar gracias a Dios porque Dios es un Dios personal. Y Dios tiene un trato personal en esta noche. Aleluya. ¿Sabe qué? Dios te quiere a ti. Dios te quiere a ti. Dios te quiere a ti. Aleluya. Dios te quiere a ti. Este es un trato especial de Dios contigo. Aleluya. Siento su presencia. Dios te ha buscado todo este tiempo. Él te ha mirado. Él te ha esperado. Y has entrado en el trato de Dios. Pero recuerda, los ojos de Dios están abiertos y sus oídos atentos a quien se humille de corazón. Dios es un Dios personal. Dios es clemente, Dios es misericordioso. Yo creo que el Señor en este día va a abrir las puertas y los cerrojos que han sido puestos sobre ti como sentencia. Si tan solo invocas el nombre del Señor, el Señor levanta la sentencia. Hay quienes están pidiendo oraciones que por favor le ayuden a orar por familiares o por ciertas situaciones en particular. Pero Dios a través de esta palabra te habla y te dice, yo quiero un trato personal contigo, un trato especial contigo. No mandes a encargar oración. Yo quiero un trato personal contigo. Eso dice el Señor. Yo quiero tratarte. Bendito es el Señor. Dios es fiel para tratarte. Aleluya. Aleluya. Bendito es el Señor. ¿A dónde huiremos de su presencia? ¿A dónde nos iremos que el ojo de Jehová no nos vea? Oh, Dios mío, tenga misericordia, Padre. Oh, te ruego, Dios mío, en esta noche, misericordia. Misericordia, Padre. Rescata a los tuyos. Oh, Señor, inclina tu oído a sus oraciones. Inclina tu mirada, Padre.
Imploramos tu misericordia, Dios mío, por aquellos que han abandonado la fe, siguiendo estas vanidades ilusorias. Oramos por aquellos, Padre mío, que están en el proceso del quebranto. Aleluya. Donde lo único, Padre mío, que los puede liberar y traer restauración y traer, aleluya, una respuesta favorable eres tú, Señor. No hay diablo que se levante contra tu poder. No hay plan satánico que se levante contra tus planes gloriosos, mi Señor. Yo creo en tu poder restaurador, Padre. Yo creo en tus promesas. Yo creo, Dios mío, que tú eres un Dios que transforma a la persona, Dios mío, cuando se quebrante, se humilla. Aleluya. Yo creo, Padre, que el trato tuyo es para arrepentimiento. Que cuando traes disciplina, Padre, es para conversión. Oh, Dios mío, te damos gracias. Te honramos tu nombre, alabamos tu nombre, Dios mío, porque eres bueno. Y tus misericordias son grandes, mi Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo he predicado tu palabra. Creo que tu Espíritu Santo va a llevar esta palabra al corazón necesitado y traer restauración plena, Padre, por amor de tu nombre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Para gloria del Señor, nuestro Dios. Gracias, papá. Gracias, Señor. Bendiga a la iglesia de Osorno. Bendiga a mis hermanos. A tu pueblo, Padre. Que ninguno, Padre, que ninguno hierre el camino. Que ninguno, Padre. Guárdalo allí donde están en sus hogares. Cuídalos, mi Señor. Protégelos. Tu mano preciosa con ellos. Con cada uno de mis hermanos, Padre. Oro por aquellos que están lejos, por aquellos que abandonaron la fe, Señor. Yo te ruego por ellos misericordia. Oh, Dios mío, bendice a tus siervos que están en tantos lugares, misioneros, evangelistas, predicadores, profetas, pastores. Guarda a tus siervos, Padre. Cuídalos, Dios mío. Son tiempos difíciles, tiempos peligrosos. Solo tu misericordia nos puede sostener, Dios mío. Esperamos tu venida. Y como decía allí el Apocalipsis, sí, Señor, ven Jesús. Sí, Jesús, ven. Ven, te esperamos, Señor. Tú eres Dios. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús, para gloria tuya. Oro, Padre, creyendo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que la bendición del Dios Todopoderoso esté sobre su vida. Reciba un milagro de parte del Señor. No pierdan la fe. Dios ha escuchado tu clamor. Espera en Jehová, Él hará. Y te espero el día sábado con la ayuda del Señor a las 20 horas. Seguiremos en esta serie del libro de Jonás, hablando de la misericordia y de la soberanía de Dios sobre toda la naturaleza. Bendiciones, que la paz del Señor inunde vuestras vidas. Amén. Oh, gracias, Padre. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito. Espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me Pelea la batalla. llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Adoramos, Señor, adoramos, adoramos.
Oh, cantaré alabanza, Señor. al estar en tu Digno es de toda adoración, digno de toda alabanza, digno de toda honra, Jesús. Muchas gracias, Señor, muchas gracias, papá. Por el nombre de Jesús. Amén. Oh, Jehová. Gracias, Señor. Oh, aleluya, gracias. Gracias, Jesús. Bendito es tu nombre, gracias. Bendita tu misericordia, Padre. En mis ojos fijaré, Gracias, papá. Aleluya. descansaré en tu Oh, poder. Dios mío, ten misericordia. Tuya soy hasta el final. Ten piedad, misericordia.